Bienvenidos, ¿cómo están, señoras y señores? Nuevamente aquí, no es lunes, estamos jueves en vivo y en directo, 21 horas, jueves 16 de mayo, arrancando una edición más de Más que Salud. Estamos en nuestro octavo, noveno programa aproximadamente, con ganas siempre de aprender, digo, en cada programa un espacio hoy de inversión en tiempo, porque hoy tenemos, el tiempo vale oro, y ¿sabes lo que es pasar una hora frente al televisor? Tienes que verlo como una inversión en tu salud en este caso. Así que hoy tenemos mucho de qué hablar. Vamos a hablar de la hipertensión arterial, que te cuento para que tengas una idea. Nomás mañana es el Día Mundial en el que recordamos la hipertensión arterial. No para que seamos hipertensos, sino como para prevenir, para ver qué medidas podemos tomar al respecto cuando estamos ya con el diagnóstico de hipertensión arterial. Hasta el año 2011, te cuento que según la encuesta de factor de riesgo de enfermedades crónicas no transmisibles en nuestro país, estábamos con 45%, digo bien, de la población paraguaya sabía que era hipertensa. O sea, el 45% sabía que era hipertenso en esta encuesta. ¿Qué pasa con esa gente que decía, no, yo no soy, pero resulta que era hipertensa? O sea, estamos hablando más de la mitad de los paraguayos padecemos de hipertensión arterial. Evidentemente es una enfermedad crónica, no se transmite de persona a persona, tiene un componente hereditario. Si tu abuelo, tu abuela, tu mamá, tu papá son hipertensos, vos obviamente tenés esa susceptibilidad a ser hipertenso, que si te rodeas de un ambiente con exceso de sodio, con mucho sedentarismo, cero actividad física, no te queda otra que llegar a padecer de las consecuencias a largo plazo de la hipertensión arterial, que vamos a hablar un poco de lo que es infarto agudo de miocardio, vamos a hablar de lo que es la insuficiencia también renal cuando se combina con la diabetes, y ni qué decir sobre el accidente cerebrovascular. Muchas cositas para hablar. Te doy siempre el tiempo en el primer bloque para que le llames a tu abuela, a tu abuelo, a tu tía, a tu tío, que vos sabés que es hipertenso y que no le da mucha importancia a su presión alta. No trata, no toma su medicamento, solamente toma cuando está nervioso, a veces sí, a veces no, su diurético no quiere tomar, es un carubay de novela. Así que este es el programa de Decile y mucho por aprender. Tenemos un invitado de lujo el día de hoy, les voy a presentar en breve, porque también ya sabes la temática del programa, interactuar contigo y evidentemente responder tus consultas, porque estoy seguro que tenés. ¿Quién no tiene preguntas cuando habla de presión alta, verdad? Ya sabes, nuestras redes sociales, estamos en el Facebook en vivo y en directo como RCC TV. Si podemos poner acá, estamos acá, ahí estoy yo, mira un poco, mira señora, ahí estoy yo de fondo, ahí te estoy hablando, y nada, para que vos sepas nomás que en vivo yo te cuento esto. No, ahí mira un poco, sale un poco atrasadito, ahí está. 4 personas nos están viendo en vivo y nos van a ir haciendo sus consultas también. Estamos en Twitter como RCCPY, @RCCPY, Instagram, donde estamos como RCC.PY, que vamos actualizando toda la grilla de lo que tenemos también aquí en la RCC, como para poder ofrecerte a vos. Pero nos preguntan muchísimo a través del WhatsApp, así que andá y escribí nomás ya y anotá el número 0981 740 349. Ahí está en Zócalo. Ponemos el Zócalo. 0981 740 349. ¿Sí? Hacé tu consultita, que en breve les voy a presentar al invitado. Y vamos a hablar acerca de qué es lo que es el colesterol, los triglicéridos, el ácido úrico, tu glucosa cuando está alta, cuando lo que es alta la hipertensión arterial, cuando lo que es baja, qué hay que hacer. Todo lo que capaz ya sepas, pero estoy seguro que no haces nada al respecto. Así que hoy vas a poner en práctica todo lo que escuchas. Así que también, antes de continuar con el programa, ahí siguen saliendo nuestros números de teléfono en Zócalo. Yo le quiero agradecer a Complot, que me está vistiendo como siempre. Gracias a Complot. Estoy siempre bien vestido, señor. Bien, ahí está. La camisita bordó con un cinto hoy marrón, oscuro, al tono. No te puedo decir del verano, pero de una temperatura, en otoño estamos, no todavía invierno, una temperatura intermedia. Bueno, ahora sí, damos inicio hacia el programa, te doy el tiempo. Después de este corte ya le presento al invitado, médico, colega, excelente profesional, con quien vamos a charlar acerca de la hipertensión arterial. Están invitados todos para que vean el programa, también están todos invitados a hacer sus consultas
y en breve vamos a ir respondiendo. Nos vamos a un breve corte comercial. Hipertensión arterial el día de hoy, súper importante evaluar todo, desde sus causas, sus consecuencias y sobre todo su tratamiento y cómo podemos prevenir. Breve corte, ya volvemos. Bueno, segundo bloque aquí en Más que Salud. Señora, señor, sin más vueltas que dar, les presento a un excelente profesional. Es médico, especialista en clínica médica por el Hospital de Clínicas. Bueno, está terminando una subespecialización en ecografía cardiovascular en São Paulo, Brasil. A veces está por allá, a veces está por acá y está cursando actualmente la especialización de medicina en deporte con Conmebol 1. O sea, no estamos hablando con cualquier profesional, un capo, un instruido en la materia. Doctor Isaac Benítez, un placer, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos? Un gusto estar acá, saludo a la audiencia y bueno, preparado para el ping-pong de preguntas que vamos a tener seguro. Me enteré que ya sos un profesional de los medios también, ¿eh? No. ¿Estuviste en varios, o no tanto? Estuvimos acá en Bendita Mañana, ¿En serio? estuvimos algunas veces. Acá tenemos algunos de los camarógrafos que son hipertensos ya les tengo ubicados. Pero corren todos los muchachos Sí, acá. corrieron todos los muchachos. El tema es que en cada programa viene un profesional y ahí 2, 3 los ya forman fila para consultar. Sí, y hacen sus consultas, pero está bien. Para aprender estamos, ¿eh? Así bueno, mismo. el tema de hoy es hablar un poco de hipertensión arterial, una patología que de hecho gran parte de la población padece, que no le damos quizá la importancia necesaria en su tratamiento y a la larga hoy nos dedicamos a tratar las complicaciones, ¿verdad? de la misma, ¿eh? Es importante comprender un poquito los números que maneja la hipertensión arterial, ¿verdad? A nivel mundial, desde el 2017, las guías americanas, Sí. la Sociedad Americana de Cardiología y la Sociedad Americana del Corazón propiamente, bajaron los números de la hipertensión en el sentido de la cifra. Antes hablábamos de hipertensión a partir de una presión sistólica de 140-90. Para que la gente entienda, sistólica es el primer numerito que sale en el tensiómetro. Sí. Y el segundo numerito es la diastólica. Ahora, esos parámetros bajaron a 130-80 ahora, ¿sí? Entonces, anteriormente, a nivel mundial, el 32% de la población más o menos adulta tenía presión alta. Pero ahora con esta bajada Entró un la equipo guía, grande. entró un equipo grande y más o menos el 45% de la población mundial adulta tiene presión alta. Y Paraguay no se escapa de eso, ¿verdad? Estamos por los 45 a 50% de la población adulta con hipertensión arterial. Altísimo, altísimo. Es bastante alto. Para que la gente tenga en cuenta, la presión normal es la de 120-80. O sea, 120 de sistólica, 80 de diastólica. El famoso 12-8 que le dicen los muchachos, ¿eh? Famoso 12-8. La gente tiende a amputar el último número, le sacan y se quedan en vez de 120, 12, ¿verdad? El Y 12. sí, 120-80 es la presión por debajo, eso es la presión ideal. De 120 a 129 es de sistólica. Sí, O de sí, 80 a 89 hablamos de una prehipertensión. De 130-80 a 139 de sistólica y 89 de diastólica, hablamos de una hipertensión grado 1 y por encima de 140-90 ya sería una hipertensión grado 2 con las guías actuales, ¿verdad? Mucha gente habla de qué es lo que es la presión alta. La presión es sencillamente la fuerza que el corazón necesita para que la sangre pueda circular, doctor, es así, ¿verdad? Y ahí vemos un poquitito, bueno, vamos a hablar, veíamos recién un corazón. Vamos a hablar de eso enseguida. Mirá, ahí están los glóbulos rojos y blancos que circulan. El corazón tiene que trabajar a cierta presión para poder hacer que la sangre circule por todo el cuerpo, ¿bien? A una presión normal sería un 120-80, recién decía el doctor, y que es la presión sistólica que estabas mencionando. ¿Es así? Así mismo, la presión sistólica 120 y la diastólica 80. Con eso el organismo tendría a funcionar de forma adecuada. Ahora, cuando la presión comienza a subir por valores por encima de estos, comienzan a haber cambios en los órganos. Por ejemplo, el corazón. El corazón es un músculo, así como el músculo del brazo. Uno va al gimnasio, hace ejercicio de pesa, hipertrofia, o sea, agranda el músculo del corazón de la misma forma. Claro. Cuando tiene una presión más grande contra la que tiene que trabajar o bombear,
este también se hipertrofia y se agranda el corazón. Para poner un ejemplo de cómo la presión alta comienza afectando a los órganos en sí, ¿verdad? Y esto hace de forma silente. Muchos le llaman a la hipertensión la enfermedad silente porque no da síntomas. Y otra cosa importante también es que el corazón, y mencionabas recién, doctor, se va aumentando su tamaño, la famosa hipertrofia. ¿Puede llegar la hipertrofia a la insuficiencia cardíaca? ¿Puede llegar ese corazón a empezar a trabajar mal a partir de esa hipertrofia, de ese agrandamiento? Claro, justamente esa es las fases de la hipertensión dentro del corazón, cómo afecta al corazón, ¿verdad? Primero produce una hipertrofia, posteriormente ya el corazón no puede manejar la cantidad de sangre suficiente y se produce al comienzo se agrandan las paredes y después se afinan y se agranda más todavía el corazón. Entonces al comienzo le llamamos hipertrofia concéntrica, sí, que es más grueso, más grande el corazón, como estamos viendo ahí en la gráfica. El corazón de la derecha, como vemos, la pared tiene engrosada y el de la izquierda un corazón normal. Ahora, después de eso, ya pasa una fase de dilatación, llamamos cardiopatía en fase dilatada, en donde ya la fracción de eyección, que sería la capacidad del corazón de enviar sangre al organismo, cae y comienza la fase de insuficiencia cardíaca propiamente dicha, ¿verdad? Ok, o sea que cuando ya vemos que uno se hace un ecocardio y vemos que ya, vos que estás especializado en el área, doctor, vemos que hay una hipertrofia, ya es preocupante, ya es alarmante esto para el paciente. Claro, justamente por eso se prioriza mucho en los pacientes hipertensos ya de entrada hacerle algunos estudios, como por ejemplo un electrocardiograma para ver si hay alguna arritmia, qué tal el ritmo. Y está muy sugerido ahora el tema de la ecocardiografía, en donde uno tiene, la ecocardiografía es una ecografía del corazón, sí, en donde uno tiene una imagen directa y puede medir el diámetro de las paredes para ver en qué fase está el corazón con respecto a la hipertensión, ¿verdad? Ok. Mucha gente dice, pero doctor, ya tengo un electro, con el electro ya está bien, te dicen algunos. ¿Hasta qué punto es solamente importante el electro? O ya es necesario también un ecocardio en el hipertenso. Y en realidad las guías actuales, justamente de la guía americana, nos hablan de que un paciente que se diagnostica, primeramente tendría que tener un electro, un análisis de rutina, y en segunda fase un ecocardiograma. Yo particularmente creo que si hay eso dicen porque la ecocardiografía no es algo que en todos los lugares, no es tan barato. Pero si uno tiene la posibilidad de hacerse una ecocardiografía en el momento de diagnóstico de la hipertensión, es lo ideal para saber cómo está el corazón. Así, no solamente eso, una ecografía renal para ver cómo están los riñones, sí, una evaluación oftalmológica para ver cómo está el ojo, porque estos son órganos que afectan la hipertensión. Ojos, a través de la retinopatía hipertensiva, corazón, como estuvimos hablando, el agrandamiento, sí, y los riñones produciendo una insuficiencia renal. Cuando uno combina esto con diabetes, no hay dudas de que esa retina, ese corazón, ese cerebro, ese riñón, entran en una fase de deterioro importante. Claro, justamente para los diabéticos incluso muchas veces se manejan cifras de GOAL, le llamamos, o sea, cifras a las que uno quiere llegar con la medicación y tendemos a tratar de manejar cifras más bajas incluso con los diabéticos, porque los cambios en las alteraciones arteriales que produce la hipertensión en los ojos, en el riñón y en otros órganos es peor en un paciente diabético hipertenso que en un hipertenso solo, ¿verdad? Sí, mira vos. Ahora, hoy las camas de terapia intensiva, tengo entendido, gran parte de estas camas están ocupadas por pacientes cardiópatas y renales, o sea, insuficiencia renal, cardiopatía isquémica, las camas de terapia están ocupadas por ellos, ¿eh? Es que la enfermedad de auge, el síndrome metabólico, es algo que por decirte, justamente el portal del Ministerio de Salud en el 2018, a final del 2018, lanzó una estadística que el 58% de la población adulta tiene o sobrepeso o obesidad. Y esto también predispone a la hipertensión arterial, diabetes, a todo lo relacionado a este tipo de cuadros, ¿verdad? Y por ende el cuerpo no funciona de una forma correcta y tienden a tener más complicaciones, por ende más internaciones y más internación en terapia. Totalmente. Ahora el paciente obeso, encima otra vez de su internación en una terapia, tiene una estadía mucho más prolongada que un paciente delgado y las complicaciones en ellas son también peores para el paciente obeso y malnutrido. ¿Es así? Así mismo. Yo también hago terapia intensiva en el Sanatorio Británico
y los pacientes obesos son mucho más difíciles de tratar en todo sentido, ¿verdad? Se escaran más fácil, es un poco más complicado porque normalmente traen ya más comorbilidades, no solamente un paciente que infartó, es obeso, es diabético, es dislipidémico, ya tiene un toque de insuficiencia renal, son múltiples patologías con las que uno tiene que estar lidiando muchas veces. Totalmente. Ahora, ¿por qué estamos hablando de este tema? Más allá de que mañana recordamos realmente a nivel mundial la hipertensión arterial, es bueno que también uno tome conciencia. Mencionaba el doctor recién las estadísticas, hasta 2011, que salieron por última vez en nuestro país, se habían actualizado en cuanto a estas enfermedades crónicas no transmisibles, y para remarcar nomás 58% de sobrepeso u obesidad, 45% de hipertensos, 10% de diabéticos, 85% de personas que no consumen la cantidad correcta de verduras, frutas al día, y hay un 75% que no hace nada de actividad física. Sí, ¿puede ser tanto así la actividad física? Las estadísticas son terribles, y si nos vamos en edades más tempranas, las estadísticas con respecto a los niños y adolescentes es terrorífica. 1 de cada 3 chicos tiene sobrepeso o obesidad. Y eso es responsabilidad de los padres, ¿verdad? Al dejarle con el teléfono, ya no hacen actividad física. Tenemos chicos de 12, 13 años con obesidad, sedentarios. Yo tengo un paciente que tiene 16 años y está con una hipertensión esencial, no es secundaria a nada, y ya está con una hipertensión primaria y está en tratamiento, ¿verdad? Ahí estamos viendo el corazón, eso que están viendo en pantalla, tiene un circuito eléctrico que gracias a ese circuito eléctrico obviamente se contrae para recargarse de sangre oxigenada proveniente de los pulmones y para que finalmente esa sangre ya oxigenada pueda salir a través del ventrículo izquierdo, por medio de la aorta, recorrer a todo el cuerpo. Este es el motor del cuerpo, ¿eh? Y ahí estamos viendo cómo ese correcto funcionamiento. Doctor, esto no le da importancia a la gente, ¿eh? No come bien, se excede con la fritura, el sodio, le gusta la cervecita y encima el tabaco, ¿eh? Esto es un tema, cuidar este corazón. El cigarrillo, justamente ahora, hace unos meses la Sociedad Paraguaya de Cardiología puso al tabaco como el causante del 50% de los cuadros coronarios agudos en nuestro país, ¿verdad? ¿Qué es un cuadro, para que la gente pueda entender? Un cuadro coronario agudo, ¿qué sería eso? Cuadro coronario agudo nos referimos cuando tenemos, básicamente la estrella en esto, el cuadro más grave es el infarto agudo de miocardio, ¿verdad? El famoso infarto del corazón que le llama la gente. Sí. Que está causado principalmente por obstrucción de las arterias. Después creo que vamos a tener una demostración de cómo el colesterol va taponando las arterias, porque las arterias son como caños. Sí. Son como caños que llevan la sangre desde el corazón a los órganos, y también tienen que nutrir al músculo del corazón, que se llama miocardio. Ahora, cuando esos caños, estamos viendo ahí las arterias, y eso sería por dentro de una arteria, y vemos los glóbulos rojos, que forma parte de la sangre, algunas células. Cuando esa pared comienza a tener colesterol, comienza a disminuir la luz, o sea, el calibre disminuye a tal punto que deja de tener flujo. Cuando deja de tener flujo, la parte donde tendría que estar irrigada por esa arteria muere. Entonces a eso llamamos infarto agudo miocardio tipo 1, ¿verdad? Sí. Ahora, la hipertensión también es causante por sí sola, un infarto agudo miocardio tipo 2 le llamamos. Tipo 2, ok. Después vamos a ver un poco qué es lo que es el preinfarto. ¿Se habla todavía o no del preinfarto? Vamos a preguntarle al doctor. Mientras, quiero que vayan haciendo sus consultas. Nos dicen acá que ya tenemos preguntas también en el WhatsApp. Vamos a ir respondiendo en breve. Y le vamos a mostrar un poco cómo es realmente la circulación en el cuerpo. Cómo cuando uno se cuida, cómo circula la sangre por el cuerpo y qué pasa cuando vos tenés tu colesterol LDL por las nubes, el HDL tenés bajo, los triglicéridos altos, cómo se puede ir formando esa placa de grasa en el corazón. Eso vamos a ver en breve. Ahí estamos viendo también la circulación, doctor. Mira un poco ahí. Espectacular está, che. Ahí está excelente, porque estamos viendo las ramas terminales de la circulación. Como dije, las arterias son los caños por donde el corazón envía sangre a los órganos, y se une en una parte con las venas para que vuelva la sangre al corazón, ¿verdad? Entonces hace un ida y vuelta la sangre. En este dibujo vemos como rojas las arterias y las venas como azules. Y si ven en el medio una red
A eso le llamamos arteriolas, metaarteriolas, que son causantes del 70% de la resistencia periférica. Entonces, ahí está el principal problema de la hipertensión, ¿verdad? Cuando esas paredes de esas pequeñas arterias y vénulas que están en esa parte comienzan a tener placas de colesterol alrededor, comienzan a disminuir los calibres de la luz, comienza a elevar también la presión por aumento de la resistencia periférica. Así mismo, y a nivel renal esto también hace que el riñón sufra esa baja, o sea, ese excedente, ese exceso, digo bien, de presión, porque le llega a una presión mucho más alta. Y el riñón, ¿qué es lo que sucede realmente? ¿Aumenta el tamaño del riñón como en el corazón? ¿Qué es lo que sucede con ese flujo aumentado, doctor? Y el flujo aumentado en el riñón termina produciendo a la larga lo que llamamos una insuficiencia renal, ¿verdad? Primeramente, el riñón es un órgano súper noble que compensa bastante. Recién cuando tenemos una pérdida de cerca del 70% de la funcionalidad del riñón, como se comienzan a ver síntomas o comienza a subir la creatinina primeramente, ¿verdad? Sí. Entonces, cuando hay una gran afectación del riñón, recién comienza a tener los primeros síntomas. Ahora, durante todo ese tiempo donde la presión estaba con un flujo alto golpeando contra el riñón estuvo aguantando y muriendo a poquito, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando tenemos un aumento de la creatinina, que es uno de los marcadores para saber si hay daño renal o no? Ya estamos en una fase en donde ya tenemos una gran parte de los riñones perdidos, ¿verdad? Por eso es muy importante el control de la presión arterial, porque una vez que tenemos síntomas, muchas veces ya es en un periodo en donde no se puede hacer gran cosa. Mucha gente se diagnostica recién con un accidente cerebrovascular, no sabía que tenía presión alta y ahí descubre que tenía. Ese es su primer síntoma. Mucha gente, su primer síntoma es un infarto de miocardio. Mucha gente, su primer síntoma son edema de miembros porque tiene una insuficiencia renal que ya no tiene solución, aparte de un trasplante o diálisis. Entonces, son cuestiones muy graves a las que lleva la hipertensión, que la gente muchas veces no dimensiona por la falta de síntomas. Estábamos hablando recién, ese infarto que estabas mencionando, obviamente puede ser por un pico hipertensivo. Decías, una crisis nerviosa, un pico, pero hay veces que también se puede desprender esa placa que se forma de grasa dentro de la luz de las arterias, se puede desprender y ir y trancar, taponar la arteria. O sea, no es que el infarto es solamente un pico hipertensivo en algún momento. Claro, justamente eso. El infarto tipo 2 es cuando hay por un pico hipertensivo por hipoflujo. El infarto tipo 1 es el causante del 90% de los infartos de miocardio, ¿verdad? Que es lo que vos estás explicando. Por dentro del tubo, vamos a decirle que es la arteria, una de las placas comienza a cerrar la luz y se rompe. Ahí se liberan factores protrombóticos que ayudan a la coagulación y comienza a taponarse más rápido, cierra la arteria y eso produce finalmente el infarto, ¿verdad? O sencillamente deja pasar sangre por esa arteria, se tapona totalmente y muere aquella parte que tendría que estar irrigada por esa arteria, ¿verdad? Okay. Muchas veces el tratamiento termina siendo, se recanaliza eso, se habla de un stent. Vamos a hablar un poco de ese tratamiento, en qué consiste después. Primero nos vamos a un breve corte. A la vuelta del corte me dicen que ya tenemos consultas también, así que estamos pasando bien. ¿Te gusta nuestro escenario, doctor? Espectacular, está muy lindo. Espectacular, está bien lindo, cálido, así que bueno, estamos pasando bien nosotros también. Breve corte, quédate ahí, ya volvemos. Bueno, tercer bloque, ahora sí, tenemos muchísimas consultas aquí en el WhatsApp. Vamos a ir haciendo un poco, me acuerdo la casita. Bueno, a ver un poco, pregunta, escuchen esta. Buenas noches, excelente el programa. Desde que soy chica consumo mucha sal. A veces me duele la cabeza. ¿Puede ser a consecuencia, doctor, de ese exceso de sal? Sí, puede ser. La presión alta está muy relacionada con el aumento del sodio, que justamente la sal de mesa es cloruro de sodio. Entonces uno tiene que tratar de disminuir la mayor cantidad de sal que utiliza durante el día. Y esto va para la población en general. Hipertensos y no hipertensos tendría que poder utilizar la menor cantidad de sal posible. Yo, por ejemplo, a mis pacientes les recomiendo que no tengan el salero en la mesa, que se coma con la sal que viene a la comida, que no se le agregue más a la comida, acostumbrarle un poco a la lengua, porque la lengua y las papilas gustativas se acostumbran a la larga al déficit de sal o a la disminución de la sal. De hecho, que en la hipertensión una parte importante del tratamiento es la dieta hiposódica, ¿verdad? Con poca sal.
Hay pacientes que son más sensibles al sodio que otros, doctor. Muy. Hay algunos que el sodio no les hace nada, hay algunos que una mínima cantidad de sodio les sube mucho la presión, pero antes se decía dieta sin sal. Eso ya se dejó de lado porque es imposible comer sin sal. Entonces se mantiene una dieta hiposódica donde lo permitido sería 2 cucharaditas durante todas las comidas. Eso y en todas las comidas. El hipertenso tiene que tener una alimentación aparte en donde 2 cucharaditas para todas las comidas. Me dicen algunos hipertensos cuando hacemos una dieta hiposódica, pero yo estoy usando la sal sin sodio, pero le doy con todo a la sal sin sodio, pero al fin y al cabo uno está buscando nuevamente en el paladar tener la misma cantidad de sal, o sea, de sodio. Lo ideal es que si vas a usar sal sin sodio, dosifiques en esa cuchara, en esas 2 cucharitas que mencionaba el doctor, y lo distribuyas en tus comidas. Ahí sí vas a sentir la disminución del sodio, porque si no la gente le pone hasta volver a salar la comida y termina exagerando nuevamente. Excelente el programa, buenas noches. Yo soy hipertenso y tomo energizante con whisky. ¿Qué me podría pasar, doctor? ¿Por qué mucha gente mezcla de esa manera? Preguntan. Y el whisky con el por qué mezcla, me imagino que es una cuestión de gusto, ¿verdad? Pero la mezcla de energizante con whisky, hay estudios que demuestran que hay un alto riesgo de fibrilación auricular. Sí. Yo conocí gente muy cercana a mía que le pasó eso, joven. Y entonces esa es una de las causas por las que no es recomendable los energéticos con el alcohol, ¿verdad? Y también suben bastante la presión. Bastante, ¿eh? ¿Cómo puedo reducir la sal? Siento que no puedo vivir sin sal, dice. Y no hay mucho secreto reduciendo. Obviamente nuestro paladar es un paladar se adapta, ¿verdad? El que vos dejas el azúcar, obviamente vas a resentir porque tu cuerpo está adaptado al azúcar, pero pasa el tiempo y vas a ir sintiendo cada vez menos. De hecho, el café antes tomabas con azúcar, después se pasó al edulcorante. El edulcorante vas a empezar a suspender, vas a sentir el café en su máxima presión. Al principio digo nomás comparando con lo del azúcar, ¿bien? Pero también somos seres estamos adaptados nosotros, ¿eh? No se preocupen. Doctor, una pregunta, buenísimo el programa. ¿Hay alimentos además de la sal que suban la presión arterial? Y otra pregunta, ¿por qué al tomar café me da taquicardia? ¿Tiene que ver con la presión el café, dice? Y el café es la principal causa por la que el paciente puede probar café sin cafeína. Sin cafeína. La cafeína es la que normalmente da taquicardia. Lo primero, si le pones 3, 4 cucharaditas de café a tu taza de café, está dando una buena dosis de cafeína. Primeramente podría probar disminuyendo la cantidad de cucharaditas de café que le pone, y si igual le da taquicardia, una opción es el café sin cafeína. Totalmente. Hay alimentos además de la sal que pueden subir la presión, dice. Y si todo realmente tiene sodio, un sodio natural, hasta la fruta tiene sodio. Obviamente no digo que deje la fruta, pero un embutido, por ejemplo, una dosis altísima tiene, doctor, de sodio. Los embutidos, los procesados, cuando más procesado es el alimento, más agregado de sal tiene. Incluso los chacinados para su conservación, los ahumados, tienen mucha cantidad de sodio. Los enlatados, el atún, por ejemplo, eso. Hay una ley que yo siempre digo a los pacientes, sea hipertenso o no, tienes que hacer lo siguiente: agarra tu arveja, agarra tu choclo enlatado, tu atún, y filtra bajo la canilla, poné, deja en remojo y escurre. Está visto que del 65 al 70% del sodio, porque el sodio conserva también el alimento y se utiliza como conservante en los enlatados. Hola, buenísimo el programa, doctor. Cuando sentís puntada en el pecho, ¿puede ser que el corazón me duela? Puede ser. Justamente ahora que preguntaste, ¿será que existe el preinfarto? Sí. Es un término que usa mucho la gente y se refiere a algo que nosotros médicamente llamamos angina. Ajá. La angina es un dolor que se da muchas veces se da principalmente porque la arteria que lleva la sangre del corazón al músculo cardíaco otra vez se cierra por un momento y se abre. Hace como un vasoespasmo muchas veces, o tiene una placa de colesterol importante que cierra por un momento el flujo. Ese corazón deja de recibir, duele y después se abre otra vez. Entonces ya es algo para tener en cuenta para hacer estudios más específicos. En este caso, por ejemplo, a este paciente se tendría que hacer un electro. En el ecocardio no se ven las arterias, ¿verdad? Pero sí una ergometría le vendría bastante bien. También un ecocardio si es hipertenso para ver el tabique y demás, ¿verdad? Buenas noches, excelente este tema.
Muy claras las explicaciones del doctor Benítez. Excelente. Antes la hipertensión se trataba con beta bloqueantes y diuréticos. Hoy en día hay distintas drogas nuevas para el tratamiento de la hipertensión esencial. ¿Cuál es la asociación de mejor respuesta? Luján, una genia, muy buen trabajo, dice Luján. Ahí te felicitas, ¿eh? Supongo que ha de ser alguna médica, ¿verdad?, la que está consultando esto, ¿eh? Espectacular está, doctor. Bueno, las guías nos dicen que hay 4 tipos de drogas que principalmente se usan en la hipertensión. Los IECA, que son el famoso enalapril, lisinopril, perindopril. Los sartanes, los ARA2 que serían, ¿verdad?, los sartán, telmisartán, etc. Después tenemos los diuréticos tiacídicos, son los que recomiendan, que serían la hidroclorotiazida, clortalidona, y los beta bloqueantes, que son el atenolol, carvedilol, por ejemplo. Bueno, antes se tenía una predilección por usar, por ejemplo, primeramente enalapril o los sartán, pero la guía esta última dice que cualquiera de los 4 puedes usar. En realidad, el mejor medicamento para la presión es aquella que le hace controlar la presión a la persona. El que uses y le haga controlar la presión, perfecto, ese es el mejor para esa persona. Principalmente solemos comenzar con los IECA o los ARA2 por el factor cardioprotector que tienen contra el remodelado del ventrículo, que es lo que hablábamos, de la hipertrofia y todo eso, ayuda para que eso no pase tanto, ¿verdad? Entonces, el enalapril es una droga bastante utilizada, bastante barata y es viejita, pero anda bastante bien. Los sartán, por ejemplo, es otra droga. Los diuréticos como la hidroclorotiazida también, y la clortalidona, y beta bloqueante tenemos la atenolol. O sea, encontrar una mezcla. Cada médico de repente tiene su predilección, ¿verdad? Pero depende mucho de cada paciente, de su actividad. Por ejemplo, yo hago medicina del deporte y en medicina del deporte no recomendamos los beta bloqueantes porque disminuyen la frecuencia cardíaca. Entonces, en un paciente que hace deportes, por ejemplo, juega fútbol 2 o 3 veces por semana, necesita que el corazón tenga un buen latido cardíaco, el beta bloqueante va a hacer que no lata tan rápido. Entonces, en ese paciente no es tan recomendable el beta bloqueante. Y así con cada uno de ellos hay algunos pacientes que serían mejores para cada actividad que realiza el paciente o cada tipo de paciente, ¿verdad? Excelente. Bueno, dice, ¿qué significa un corazón agrandado y qué consecuencias trae? Y un corazón agrandado se subentiende por cardiomegalia, ¿verdad? La cardiomegalia es el agrandamiento del corazón. Como dije, puede ser de 2 formas. Puede ser una hipertrofia, que es agrandamiento, ¿verdad? Una hipertrofia concéntrica, que es la que estamos viendo ahora mismo en la imagen. El corazón de la derecha, podemos ver que la pared está engrosada. Ahora tenemos una hipertrofia excéntrica, que es cuando el corazón está agrandado, pero dilatada las cavidades. Claro. O sea, si vemos en ese corazón de la derecha, las paredes son más gruesas y el espacio de la cavidad que queda dentro es menor. Sin embargo, en la cardiopatía excéntrica, las paredes son más finas, está dilatada la cavidad, pero el corazón también está grande. O sea, esas 2 tipos de dilataciones tenemos. Y en el caso de la hipertensión, comienza con una cardiopatía dilatada. Y a la larga llega, evidentemente, a la insuficiencia cardíaca, en la incapacidad que tiene el corazón de poder cumplir con su función más importante, que es abastecer de sangre con la misma fuerza, potencia a todos los órganos. Buenas noches, estoy mirando el programa desde el interior. Saludos, dice, muy interesante, una consulta. ¿El estrés puede llevar a un estado de hipertensión? ¿Cuáles serían sus síntomas? Pregunta. Sí, el estrés es un factor que últimamente se le está dando mucho énfasis. En realidad, el estrés es algo que muchas veces no tenemos en cuenta en el consultorio, pero es un factor muy predisponente a que los medicamentos contra la presión no funcionen bien. Cuando uno muchas veces asocia un antihipertensivo y no está funcionando, ya le estamos dando 2, 3 antihipertensivos, y el paciente hace rato te dijo que está teniendo problemas con su esposa, tiene problemas financieros, probablemente ese estado de ansiedad esté causando eso. Sí, porque actúa a nivel del sistema nervioso, entonces el sistema nervioso produce también hipertensión por otro mecanismo, ¿verdad? Entonces tendríamos que analizar la posibilidad de darle algún tranquilizante a dosis bajas. Eso ya cada médico otra vez tendría que evaluar por cada persona, pero sí, respondiendo a la pregunta, el estrés es una causa que podría empeorar la hipertensión. Ok. A veces con el estrés, hablando del estrés, dice, a veces con el estrés me dan puntadas hacia el corazón. ¿Qué podrían ser esas puntadas? Pregunta. Cuando tienen un pico de estrés, supongo que se refiere, ¿verdad? Y como dije, el tema de puntadas pues es algo muy inespecífico. De repente podría ser
Lo que dije, si es un paciente hipertenso, tiene algunos factores de riesgo para un accidente de placa o un infarto que estuvimos hablando, el tapón de arteria, por ejemplo, un paciente obeso, tiene el colesterol alto y lipidemia, bueno, podemos estar ante una angina, ¿verdad? Que es lo que dije, que se abre y se cierra la arteria. Pero muchas veces también vemos que los picos hipertensivos producen cierta molestia, tanto en la región torácica. Una vez que baja la presión se normaliza eso y no era ningún infarto ni nada de eso, ¿verdad? Ok. Bueno, tenemos muchas consultas, están llegando, menos mal, ¿eh? Vamos a hacer un cortecito acá y después vamos a ver. Tenemos una demostración, voy a hacer una última consulta. ¿Qué tal, doctor? Un saludo al doctor Isaac, él fue mi doctor en Sajonia. Rupert Soy me dice. ¿Dónde puedo consultar con él ahora? Me pregunta. Rupert. Bueno, vamos a poner ahí donde está el doctor atendiendo, todo en Zócalo enseguida. Última consultita, pues nos siguen llegando. Buenas noches, doctor. Una vez que se inflama el corazón, ¿se puede desinflamar con el tratamiento? Una vez que se agranda, se achica otra vez, creo que se refiere a eso. Sí, en realidad me imagino que se refiere a la hipertrofia, ¿verdad? Sí, justamente los antihipertensivos como el enalapril y losartán tienen cierta actividad sobre el remodelado del corazón, entonces, pero eso es en episodio más o menos cuando comienzan a haber cambios en el corazón. Cuando ya estamos ante un corazón ya dilatado, por ejemplo, una cardiopatía dilatada, ya una fase avanzada de insuficiencia cardíaca, ya eso es irreversible, ¿verdad? Pero en los principios, por eso es bueno la ecocardiografía al comienzo, una hipertensión, si tiene un poquito engrosada la pared, bueno, le damos ciertas medicaciones, baja la presión y otra vez digo, es como el músculo. Claro. Si nosotros le bajamos la presión, el corazón no tiene que hacer tanta fuerza, entonces la pared disminuye, no necesita un músculo tan grande para trabajar. O sea, sería esa más o menos la explicación de que sí puede revertir en los primeros estadios. Inicial, como se dice, ¿eh? Ok, perfecto. Bueno, ahí me dice Luján, nuestra superproductora, que ya tenemos armado todo. Bueno, unos tubos. Bueno, vamos a ver enseguida, señora. Vamos a ver enseguida. ¿Dónde es mi cámara? Esta. A la vuelta del corte vas a aprender mucho más de la hipertensión arterial y te vamos a mostrar algo que te va a encantar. Cómo se puede quedar trancado la cañería, nuestras arterias, cómo se pueden quedar trancadas con grasita, el colesterol en exceso con los años, ¿eh? Ahí está, me encanta. Quédate ahí, breve corte, ya volvemos. Señora, señor, mira un poco este tubo, mira este tubo. Este tubo desastroso, te cuento que es un par de arterias que le llevan sangre a tu corazón. Y hoy voy a abrir, podemos mostrar esto, voy a abrir un poquitito. Esta es la arteria, el doctor Isaac Benítez va a explicar cómo funciona por dentro las arterias. Esto está cerrado, doctor, normalmente así, ¿eh? Sí, eso sería como una arteria y al abrir, vamos a decir que son dos arterias diferentes ahora. Ahora vamos a decir así. Esta es una arteria limpia, una persona que no tiene placas de colesterol. Y el colesterol está demostrado acá por este amarillo, ¿verdad? Que en realidad es así como se ve en la vida real. Es amarillo las placas de colesterol. Y acá el doctor Musi va a hacer como el corazón no tiene que hacer mucho esfuerzo para que vaya la sangre a través de la arteria que no tiene ningún poco de colesterol. Esta es la sangre que está recorriendo, señora. Mira que bien recorre la sangre. Este es tu corazón. Ahí tu corazón está bombeando sangre, así, glum, glum, tum, 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 tum. Y circula, señora. Mira cómo circula la sangre. Circula súper bien porque las arterias son permeables. Ahí está. Poneme pato. Mira. Ingeniosa Luján, ¿eh? Sí. Mira, señora, así veo quién lo que no quiere tener su corazón. Esto se va a tu cerebro. ¿A dónde se va también, doctor, esto? Y básicamente se va a todos los órganos, cerebro, riñón, hígado, a los miembros, músculos. El corazón irriga a todos los órganos del cuerpo, ¿verdad? Ok. Entonces ahora si nosotros paramos ahí y comenzamos a hacer el flujo en la otra arteria, que sería ya una arteria enferma, ¿verdad? La arteria, como dijimos, son los caños que salen del corazón y llevan la sangre a los órganos. Y ahí vemos eso amarillo, que serían las placas de colesterol. Espera que ya voy a poner bien en el cerebro. Ahí. Te voy a ayudar ahí.
Ahí. para que no hagamos un desastre acá. Y ahí vemos cómo el corazón tiene que hacer una mayor fuerza para que la sangre llegue bien. Vemos que la No circulación no es correcta. Y bueno, sería básicamente un ejemplo de cómo sería una arteria enferma, ¿verdad? En donde la sangre tiene un flujo turbulento, no es laminar como en la otra, ¿verdad? Y el corazón tiene que hacer una fuerza aumentada por las placas de colesterol muchas veces para que llegue la sangre a los órganos. Así como se ve, doctor, en realidad se ve una arteria cuando tiene placas de colesterol. Se ve así mismo, incluso peor. Muchas veces se ve todo amarillo porque las arterias tienen una capa íntima, una capa media y una capa muscular, ¿verdad? Y debajo de la capa íntima, que es la más superficial, la que está en contacto con la sangre, ahí se aloja el colesterol, ¿verdad? Uh-huh. Y comienzan a verse cambios bastante importantes, ¿verdad? Eso ya en una ecografía, en una ecografía de las arterias, por ejemplo, ya se pueden ver las placas muchas veces. Me gusta este ejemplo que quedó acá. Mira un poco, señora, allá la punta. Mira, doctor, acá cómo... ¿Ves ahí esto que está mostrando la cámara? Dejó de circular la sangre. Bueno, se trancó la sangre. Acá, ahí mismo donde está apuntando, si vemos, voy a mostrar un video, acá hay sangre todavía que no está pasando. Esto es lo que ocurre en un infarto. La placa de colesterol tapona la arteria, deja de pasar la sangre y ya no hay flujo distal, o sea, posterior a esta placa ya no hay flujo. Y si acá hay un músculo al final de esto, un músculo del corazón, ese músculo no va a recibir sangre, por lo tanto muere. Ahí dejó, mira. El corazón, esa parte muscular. La sangre se trancó, dejó de circular y ahora le vamos a meter flujo otra vez. Vamos a meter, normalmente es así. Así, ¿ves? Hay lugares en los que pasa, otros que no. Y cuando está haciendo mucho esfuerzo, doctor, la persona y tiene estas placas por dentro, evidentemente el cuerpo necesita más sangre, pero no le puede llegar la cantidad necesaria. Sí, lo que vemos muchas veces es que tenemos... Las arterias, como sabemos, tienen el pulso, ¿verdad? No están quietitas así como vemos. Esto está en movimiento constante en las paredes, ¿verdad? Sí. Y muchas veces esto se achica en donde tenemos la placa de colesterol y puede producir también una angina, que es lo que hablamos, lo que preguntó una persona al preinfarto. Acá, por ejemplo, podemos ver si acá en esta parte la arteria se contrae, va a cerrarse también por un tiempo y después va a volverse a abrir, y eso causa que haya una intermitencia en el flujo de sangre al corazón. A eso le llamamos angina. Angina, ok. Ahí vemos, por ejemplo, cómo paró ahí. Pato nos puso, ahí está. Ahí el corazón, doctor, mira, dejó de llegarle sangre. El músculo está dejando de trabajar en este momento, doctor, ¿verdad? Así mismo. No Cuando le deja de pasar sangre, a los segundos el corazón comienza a sufrir, eso se llama isquemia. Y posteriormente, ya en poco tiempo, produce muerte de esa zona muscular. Eso no, cuando digo muerte de esa zona muscular, no significa que la persona sí o sí muere, ¿verdad? Claro. Muere una parte del corazón y muchas veces ya no se recupera. Hay veces que ese corazón queda hipokinético, como se le dice, o sea, tiene una baja contractibilidad en esa zona y depende mucho de cuánto abarque el infarto, doctor, tengo entendido. Depende mucho de cuánto del corazón abarcó, ¿verdad? Normalmente tenemos lesiones en una arteria, 2 o 3 arterias del corazón, ¿verdad? De repente tenemos lesión a nivel del tronco, donde se forman esas arterias. No sé si tenemos imagen de eso, pero sí podemos ver. Sí. Básicamente son 3 arterias que irrigan a todo el corazón. Y cuando se tranca el tronco de esas 3 ya hay un problema bastante severo y puede dejar de haber flujo en todo el corazón y ahí se da una muerte súbita, ¿verdad? La muerte súbita. Pero si es en una de las arterias más distales a eso, sí, de repente la persona puede vivir, pero el corazón queda bastante dañado. ¿Qué le recomendarías en estos últimos 3 minutitos, doctor, a la gente que hoy está tratando su hipertensión, pero de manera irregular? No toma el medicamento, no hace actividad física, no suelta el cigarrillo, bueno, ¿qué le recomienda? Y está demostrado que el 50% de los pacientes que saben que tienen presión alta no hacen bien su tratamiento. O sea, sabiendo que tienen presión alta, no se controlan, comen mal, no se medican bien, no acuden a los controles. Mi recomendación es hacer un cambio de estilo de vida, darse cuenta del daño que le están haciendo con el tiempo al cuerpo, y es un daño que muchas veces no se puede recuperar, ¿verdad?
Lastimosamente muchas veces uno tiene un accidente cerebrovascular, ya se queda hemipléjico, un cuerpo no puede mover brazo, pierna y ahí se arrepiente y dice, ¿cómo no me cuidé antes? ¿Verdad? Y ya es tarde. Entonces, tomar conciencia de todo lo que puede acarrear la hipertensión arterial, acudir a su médico, acudir al clínico, hacerse los chequeos anuales. De repente eso implica un gasto muchas veces, pero el gasto, si no nos controlamos, es mucho mayor después. Y ser consciente con eso y a los padres, instarle a los chicos a hacer ejercicios, fomentar que se elimine este tema de la obesidad y el sobrepeso infantil, porque a la larga eso acarrea también que el chico sea diabético, hipertenso a edades muy tempranas. Totalmente. Estas placas que están viendo acá, que podemos ver, estas placas de grasa, esta es grasa. Esto se acumula cuando los triglicéridos están aumentados, cuando el HDL es el colesterol bueno, como le llamamos, cuando está muy bajo el colesterol bueno. Nosotros somos un país mediterráneo, no tenemos salida al mar, evidentemente no podemos consumir productos que puedan aumentarnos naturalmente el HDL, al menos muy fácilmente, a un bajo costo. Entonces, bueno, no nos queda otra que o suplementar el omega famoso, LDL, el LDL, el colesterol malo, a veces está por las nubes, doctor, y uno dice, no siento nada, te dice la gente, y no se siente luego, no se siente. Entonces, se tiene que tomar lo que decía el doctor en cuenta, todo esto, y cambiar el estilo de vida, señoras, cambiar el estilo de vida, porque esto es una enfermedad invalidante, no para vos, para el sistema de salud en sí. Representás un costo importante si se te complica la existencia a vos y ni qué decir a tu familia. Gracias, doctor, por la compañía. Te vamos a tener en otro programa, hablando un poquitito de esto que nos compete, que es educar a la gente que nos está viendo. Gracias por todo. El martes nos reencontramos, así es, Luján. El martes, que pases bien lo que queda de la semana, el fin de semana, cuídate, alimentate bien, hace deporte, no sea tan caro ahí. Y bueno, y cuida tu salud y es la función aquí que tenemos nosotros por enseñarte a vos. Chau, chau.